Miércoles de Mujeres en la historia de Jalisco. 17 horas a través de Facebook y YouTube del Centro INA Jalisco. Miércoles de Mujer en la historia de Jalisco. Buenas tardes, mi nombre es Fabiola Sevilla, a nombre del Centro INA Jalisco y del Departamento de Gestión, Difusión y Museografía, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión número 17 de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Como cada miércoles, les recuerdo que el objetivo de estas charlas es principalmente dar a conocer investigaciones que realizan mujeres de diferentes especialidades y los temas a tratar al centro es el sujeto mujer. En esta ocasión tenemos una gran invitada, es un honor para mí presentar el día de hoy a Giselle Guadalupe Macías González, de quien me permitiré leer una breve semblanza de su amplia trayectoria. La doctora Giselle Guadalupe Macías González es licenciada en Contaduría por la UDG y en Educación por la UPN, maestra en Ciencias de la Educación Familiar y en Impuestos por la UDG, así como doctora en Ciencias por la Universidad de Guadalajara. Actualmente trabaja como profesora investigadora en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara, con sede en Tepatitlán, Jalisco. Sus actividades sobre investigación y docencia durante los últimos 10 años se centran en dos temas: organización, dirección de empresas y género y educación. Sus primeros proyectos fueron sobre las trayectorias educativas de estudiantes universitarias y posteriormente sobre las mujeres y sus estrategias de gestión organizacional. Ha participado como investigadora y coordinadora en estudios con colegas nacionales sobre empresarias mexicanas en micro, pequeñas y medianas empresas, indagando su gestión organizacional y empoderamiento, así como también estudios sobre mujeres, finanzas domésticas y microfinanzas. Recientemente hace equipo con colegas nacionales e internacionales de índole multidisciplinario en estudios sobre empresas familiares y en la labor paralela ejecutada en acciones para impulsar vocaciones científicas en el marco de generar vinculación entre los temas mujeres, ciencia y prácticas educativas. Sin mayor preámbulo, me gustaría dar la bienvenida nuevamente a la doctora Giselle Macías y agradecerle su participación en esta sesión número 17 de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Bienvenida y adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, doctora Fabiola Sevilla, secretaria de Cultura, INA Jalisco, y bueno, y esta sección tan valiosa para poder expresar nuestras investigaciones, nuestros trabajos que estamos realizando acerca de las mujeres, que se celebra los días miércoles, aquí para rescatar lo que es la historia de Jalisco. Muchas gracias por la invitación. Comenzaré entonces con mi presentación. Me voy a permitir solicitarles. Utilizaré una guía de diapositivas para poder señalar los aspectos que voy a ir abordando y los temas con los cuales voy a trabajar. Bien, mi investigación sobre empresas familiares en los últimos años se ha enfocado a rescatar la participación de la mujer en este tipo de entornos económicos y sociales, ¿sí? De donde una familia es el entorno o el sistema social que sustenta y fortalece el desarrollo de las empresas o de los negocios a partir de considerar el recurso humano de las y los integrantes para poder aportar ya sea capital, trabajo, conocimiento, toma de decisiones, experiencia, y de alguna manera poder desarrollar un negocio y obtener el sustento. Es así que dos entes, lo que es el sistema familia, que es un sistema social, y el sistema económico relacionado con la empresa,
ha sido mi interés de investigación, y en este caso pues me ha tomado el tiempo, me ha apasionado desarrollar y averiguar cómo se está presentando el rol de la mujer, o su activación, o su participación, o su no participación en este tipo de empresas. Por lo que en esta ocasión me voy a permitir presentarle estos escenarios de generaciones de mujeres en este tipo de entornos. Adelante. La agenda de presentación que voy a utilizar va a abarcar algunos puntos. Me gustaría marcarlos ahora para señalarles pues el objetivo de este trabajo, enfocado en este caso a un análisis de la relación tiempo y género, que va a ser pues prácticamente lo que va a enfocarse en esta mirada que vamos a hacer muy de cerca a algunas generaciones. Por otro lado, me ubico en la experiencia genérica situada en mujeres que pertenecen a una familia empresaria. Posteriormente abordaré cómo me aproximé a estas mujeres a poder visualizar un poco más la mirada intergeneracional. Abordaremos cómo conceptualizan ellas su tiempo, cuáles son sus patrones regulares del uso de su tiempo, además de abarcar cómo se daban algunas diferencias de género en las temporalidades de las mujeres que las caracterizaban en ciertas épocas conforme a su ciclo de vida. El intercambio de tiempo entre familiares, ¿sí? Muy rescatable, porque vemos inmersas, como bien retomé al inicio, el sistema social y el sistema económico. Y por otro lado, las rutinas del tiempo femenino, algunas vinculadas a la empresa familiar, para ver cómo se desprenden o cómo se relacionan. Y terminaré con unas líneas sobre el regreso a su libertad, que lo he denominado. Adelante. Comenzando con el objetivo de esta presentación, pues como les decía, la intención es mirar esta comparativa de itinerarios construidos en torno a las características del propio curso personal de las mujeres, cuáles fueron sus relaciones con la empresa, con los integrantes y las integrantes de la familia empresaria, valorando los elementos y sucesos clave que de alguna manera empezaron a pactar este recorrido por las que ellas han transcurrido. Así también, adelante, la relación tiempo y género que nos señala Araujo y Barros, pues nos ayuda a descubrir en estos discursos que las mujeres hacen, entender cómo se sienten y cómo usan su tiempo como mujeres, y cómo construyen sus narrativas sobre este tiempo y sobre la temporalidad que les ha tocado vivir en ciertas etapas de su vida, y cómo de alguna manera pues estas prácticas se representan a ellas a través de estas narrativas, y cómo se visualizan en el entorno de su familia empresaria y con la situación personal de ser mujeres. Por otro lado, adelante. Nos interesa, como les decía, interconectar distintos ciclos de vida femeninos. ¿Por qué? Porque hay que visualizar cómo se renegocian, se analizan, o cómo las mujeres desde su postura microsocial, ¿sí?, se están instaladas en un macrocontexto, ¿sí?, una macroestructura, en un tiempo de una organización que es una empresa, que tiene sus cotidianidades, sus ciclos, sus jornadas establecidas, y cómo ellas a través de esta vinculación se relacionan con el uso de sus tiempos. Es así que aparecen dos tipos de ejes o dos tipos de tiempos.
Por un lado, el tiempo objetivo, el tiempo exacto de las jornadas, de los tiempos, ¿sí? Las cotidianas, hábiles, horas inhábiles y demás, a las que están en el contorno relacionado con la empresa, ¿sí? Que se van como un tiempo objetivo, un tiempo exacto que se debe cumplir. Y por otro lado, abordamos también lo que es el plano subjetivo, ¿sí? El plano temporal de la mujer, como a través de su biografía y de su tiempo biológico y de alguna manera un tiempo social con el que comparte con un entorno, marca esa temporalidad en la cual cada una de ellas establece su trayectoria como mujeres. Adelante. Bien, esta interconexión pues la vemos vinculada con la esfera de lo que es el género y pues tratamos de develar lo que ellas mismas dejan ver, cómo acumulan por un lado o vinculan un tiempo relacionado con algunas cuestiones económicas, sobre todo dos de ellas, y cómo también el ser mujer, los patrones de género, los que se han apropiado, los que ellas desarrollan, y de alguna manera también cómo se interconecta también la perspectiva del negocio familiar, ¿sí? Por la que transcurre, sabiendo que estos negocios familiares, como lo dice Sharma, un estudioso de las empresas familiares, pues deja ver que existen pocos estudios de este análisis del tiempo y de género, vinculando lo que es la economía y la vinculación temporal. La empresa familiar nos enmarca siempre un análisis del tiempo. Al estar genealógicamente participando distintas generaciones, deja ver un ciclo evolutivo, una trayectoria en la cual sucede un negocio familiar y en la cual se inserta una genealogía, ¿sí? Es decir, una familia y cómo ingresos, egresos de personas familiares a laborar, a ser parte de su propiedad, ¿sí? O a nada más gestionarse como familia, también se ve inmersa en esta empresa. Del lado izquierdo presento por ahí el modelo más utilizado para la empresa familiar, en la que está inmersos tres círculos. Por un lado, se dice que la empresa familiar está conformada por una empresa, por una familia y por la propiedad, en la que existen diversas intersecciones. En estas intersecciones, la persona puede ser propietaria, puede ser a la vez propietaria y laborar en la empresa, puede ser propietaria, laborar en la empresa y ser parte de la familia o jugar distintos roles. Entonces es ahí donde se visualiza también esta participación femenina. Adelante. Los fundamentos teóricos sobre el análisis de género, sobre todo situar a la mujer en un contexto particular, ubicarla considera Carmen Adam como una simplificación del género, ¿sí? Simplificación simplemente por enfocarse a una experiencia subjetiva femenina y en la cual se da ese tránsito entre lo que es la persona, entre lo que es ciertos colectivos, como puede ser aquí la familia, la empresa, entre otras pares, ¿sí? Hermanas, abuelas, o otras incluso compañeras de trabajo, en las cuales se desenvuelven las mujeres. Es por eso que parto de esta condición de situar a la mujer en esta perspectiva de cara al feminismo, ¿sí? Que señala Castañeda. Adelante. La aproximación o por qué acercarnos a las mujeres, ¿sí? Parte desde el punto de vista en las cuales ellas nos dejan ver qué aspectos de su toma de decisiones sobre el uso del tiempo impactan en sus vidas, qué han decidido desde un punto de vista microsocial y cómo
se enlaza con la situación económica de la empresa, de la familia y con su condición de género, ¿sí? Por lo tanto, me permite visibilizar esa condición, esa situación y esa posición de género femenino. Esa visualización de su uso de tiempo, son distintas edades por las cuales estas tres mujeres transcurren, se traen a la misma época, en este caso en la actualidad, y se dejan ver estas vinculaciones de tiempo y estas relaciones con la empresa familiar, ¿sí? Bajo una lente de perspectiva de género feminista, adaptando pues la construcción desde su punto de vista, ¿sí? Desde la teoría del punto de vista y la construcción de ese conocimiento que surge desde ellas. Y bueno, adelante. Desde esta perspectiva, participo y me involucro en esta mirada intergeneracional como investigadora mujer que atraviesa de alguna manera pues la situación de vivir en el mismo contexto donde la empresa se desarrolla, donde estas mujeres también se desenvuelven y en la cual pues construyo esa narrativa, ese análisis desde mi condición femenina, de ser mujer, de ser estudiosa de las empresas familiares y pues de también pasar por algunas etapas. Es así que construyo este trabajo desde estas tres miradas y de una cuarta en la cual pues me veo inmersa como una persona que está participando en la investigación y la está delineando. Hablaba de la mirada intergeneracional, ¿sí? Porque pues traigo a colación a la misma etapa, trato de ubicar en la misma etapa de vida, equiparar, ¿sí? Cronometrar cómo se dan estos intercambios entre las y los integrantes de la familia con la empresa y cómo les posibilita o no tener un bienestar este tiempo vivido, ¿sí? ¿Cómo lo percibo? Adelante. El contexto donde desarrollo la investigación del cual hablaba, pues es en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, que forma parte de la región de los Altos de Jalisco. Aquí ubicamos un poco el contexto. Una población de la actividad agropecuaria, en la cual también desarrolla esta empresa familiar, es característica como actividad primordial, ¿sí? Que apoya en el desarrollo de actividades y en el desarrollo de la sociedad. Entonces, esta mirada de estas mujeres las vemos en este contexto agropecuario de esta población alteña, ¿sí? De lo que es los Altos de Jalisco. Adelante. La empresa, visualizando desde el esquema de la evolución de la misma, ¿sí? Que marca Yersink como el ciclo evolutivo, ubica estos tres entornos, la propiedad, la empresa y la familia. Pues aquí nada más ubicar que actualmente la empresa se encuentra en una ubicación de madurez, ¿sí? Ya tuvo un arranque, una expansión, una formalización, por lo tanto la empresa agropecuaria se encuentra ahorita en una actividad de madurez, desarrollando varias actividades agropecuarias de industria, comercialización, distribución, producción de varios giros, producción de huevo, carne, de cerdo, res y bueno, la industrialización también, ¿sí? Por otro lado, como empresa, también se ha transcurrido ya, la propiedad era por parte de un empresario varón controlador. Actualmente se encuentra en transición entre una sociedad de hermanos y hermanas y está de alguna manera dejando el empresario controlador esta evolución de la empresa. Y en cuanto a la familia, ahorita se encuentra, pues ya pasó por varias etapas, fue una familia empresaria joven, luego ingresaron la segunda, empezó la primera, ingresó la segunda generación y ahora trabaja de forma conjunta
La primera, pues un poco delegando ya, la segunda y con ciertas modalidades de incorporación, la tercera generación a la empresa. También se está traspasando la batuta, como habíamos dicho, entre la primera y la segunda. Por lo tanto, ahorita hay un trabajo conjunto de integrantes mujeres y varones en la familia, en la empresa, ¿sí? De segunda generación y la incorporación de la tercera. Adelante. El acercamiento a estas mujeres se dio en la entrevista cara a cara, de manera presencial. La investigadora con cada una de ellas por separado en la etapa del verano de pandemia, el verano pasado. Sí, las generaciones de mujeres reflejan un poco su edad. La primera, Inés, sí, de 78 años, utilizó nombres distintos a los que a los originales que se entrevistaron. Entonces, la primera mujer es Inés, la matriarca, por decir, de la familia, de 78 años. La segunda es Lourdes, de 53 años, es de segunda generación. Y la tercera, 31 años, Anel, que deja ver esta tercera generación en la que vamos a platicar un poco más de ellas y sus usos del tiempo. Adelante. La información, como les decía, se realizó, o las entrevistas formales se realizaron en el verano pasado. Sin embargo, apoyada en la metodología cualitativa y en una aproximación de investigación de construcción del conocimiento desde el punto de vista feminista, hubo varios encuentros informales en los cuales pues también me dieron cabida a conocer un poco más esta participación y ese escenario generacional de estas mujeres a través de tres pues encuentros informales, bueno, uno o dos más con la primera generación. Al intercambiar algunas fotografías, platicábamos juntas de diversos eventos en los que ella me mostraba. Entonces, de alguna manera, este encuentro informal, al ver fotografías, también me relataba mucho de los tiempos vividos. Por otro lado, otra entrevista informal, cuando solicité a la segunda generación, a Lourdes, una firma de un documento para autorizar entrevista, también se dieron algunos intercambios de información que también fueron de alguna manera documentados. Y varios más con la tercera generación, encuentros informales, hobbies de uno de mis hijos y de hijo de esta joven, de esta mujer de tercera generación, pues tuvieron hobbies similares ellos, y pues algunos encuentros también me dejaban ver estos tiempos vividos. Por lo tanto, pues se integran también algunos de estos conocimientos o experiencias que compartimos y me hicieron saber. El concepto del tiempo, visualizado desde el punto de vista de ellas como su experiencia, nos deja ver cómo tuvieron diferentes pues experiencias del tiempo como recurso. En el caso de Inés, nos señalaba que a pesar de que ella se incorpora, pues contrae matrimonio alrededor de los 20 años con su marido, pertenece a una población de los Altos de Jalisco, no Tepatitlán, pero sí de las delegaciones, tienen que ir a la Ciudad de México, migran como parte de su pues etapa de matrimonio, y ella señalaba que pues se dedicaba a la atención de sus 3 hijos y de sus 3 hijas, le tomaba pues todo el tiempo estar atendiéndolos. Sin embargo, utilizaba ese tiempo para acudir con sus hijas e hijos a la escuela y para intercambiar con madres de familia, en las cuales les ofrecía sus servicios de costura, les ofrecía también diferentes artículos que
su hermano varón le llevaba a la población de la Ciudad de México y bueno, ahí era su momento, esa duplicidad de actividades de llevar a sus hijos y ofrecer diferentes productos, pues era una experiencia de uso del tiempo como recurso. Así también Lourdes expresaba diferentes ejercicios del uso del tiempo como recurso cuando ella señalaba que también a través de pertenecer a la empresa, eso le hacía posibilitar llevar a cabo acciones filantrópicas, ¿sí? Además de estar en la empresa, se organizaba con ciertas asociaciones como ANSPAC para dar charla a las mujeres que laboraban en la empresa o algunas otras de la comunidad donde estaba la granja y valoraba ese tiempo como una acción que ella compartía para despertar en las mujeres algunos temas que se consideran tabú por las costumbres de la región. Mientras tanto, Anel, la de tercera generación, la joven de tercera generación, pues valoraba el tiempo como recurso cuando ella apoyaba o a lograr su objetivo económico. Ella decía que desde la secundaria tenía claro que si quería gastar algún recurso económico tenía que trabajar y se apoyaba en la empresa familiar, iba y auxiliaba y obtenía pues un recurso económico. Hubo diversos impactos corporales que marcaron estas tres generaciones. Por ejemplo, en la primera generación tuvo una condición de una enfermedad muy pues específica, gastrointestinal, que dejó marcado mucho tiempo a la abuela, a Inés. Sin embargo, ella pudo salir esta situación atribuyéndole a milagros religiosos que tuvo un problema con sus intestinos, tenía incluso, me señalaba, sus intestinos abiertos en mucho tiempo y sin embargo con el apoyo de otras mujeres trataba de hacer su vida normal para poder, poder continuar y salió de esta situación y bueno, sigue feliz ahora en esta etapa en la que ella vive, disfrutando de varias actividades como sus paseos que ella realiza. Un impacto corporal fuerte ha sido el de Anel, que tuvo una cuestión de una depresión posparto con su primer varón. Ella aseguraba que su tiempo laboral era el que, pues, era el que regía su vida. Sin embargo, pues con el rol de la maternidad que se involucra en sus decisiones, cuando ella contrae matrimonio y tiene su primer hijo, pues le impacta y me dice que el tema laboral era lo que le pesaba mucho porque pues estaba limitando lo que es su uso del tiempo. Y bueno, como experiencia, el concepto del tiempo para ellas pues ha tenido diversas repercusiones. Disfruta, le decía mucho la tercera o la primera generación de salir de paseo con su esposo. Por otro lado, Lourdes disfruta también el salir a trabajar a la granja. Ella trabaja en su granja, en la granja familiar, y siempre le ha gustado salir al campo y laboral. Por otro lado, el siempre aprender ha sido una experiencia para Nel, de siempre estar aprendiendo de negocios, ha marcado su trayectoria. Adelante. A continuación voy a tener algunas frases para ejemplificar un poco más cómo se dan estos patrones regulares del uso del tiempo y no tomar tampoco mucho espacio. Sin embargo, quiero señalar sus narrativas y cómo ellas valoran estos patrones regulares de su uso del tiempo. Inés, por ejemplo, señala cómo en la etapa de su matrimonio sí la marca esta maternidad. Dice, yo 10 años tuve 7 hijos, entonces nada más era hijos y casa. ¿Sí? Por otro lado, ella señala que también su uso del tiempo está vinculada a la pertenencia a agrupaciones religiosas que comparte con la mujer de la segunda generación, que es su hija, ¿sí? Su primera hija, mujer, y su tercer parto. Adelante. Otro patrón de uso del tiempo, en el caso de Lourdes, ella señala
que las labores de la empresa son su disciplina, ¿sí? Ella todo el tiempo se ha encargado de los pagos, de las cuestiones financieras, ¿sí? De las cuestiones legales. Siempre ha documentado desde que ella se integró a la empresa familiar en cuanto terminó sus estudios de preparatoria, porque así lo decidió, ella quería laborar y no continuar con sus estudios. Entonces, continúa también revisando flujos de efectivo y demás. El patrón del uso del tiempo de una tercera generación, ¿sí? Por favor, está relacionado con la característica que Anel se ve reflejada, ¿sí? Me permito citar su referencia, dice, yo no tengo el lado de ama de casa, yo desde que tengo uso de razón era irme a trabajar, desde chica, aunque fuera un hobby, ¿sí? Sin embargo, pues ella deja claro que cuando entra en la maternidad, señalé hace unos momentos, pues le cambiaron algunas actividades. Ella pues era trabajar todo el tiempo y pues dice que hubo un tiempo en donde dejó de trabajar en la procesadora, en la empresa, ¿sí? Y para poder adaptarse a su nueva etapa y ahora como madre. Y bueno, por otra parte, ella llevó a cabo un negocio propio, un restaurante, y pues al verse en tres actividades al mismo tiempo sobrepuestas, ¿sí? El trabajar en la empresa familiar, tener su propio negocio y la maternidad, tuvo que poner un alto a ciertas circunstancias, ¿sí? Y bueno, también comercializaba distintos productos como ropa, joyería y bueno, realizaba muchas acciones. Y pues ahí deja ver un patrón regular de ella que está vinculada más al entorno público, al desarrollo de negocios, ¿sí? En las cuales ella se ve desenvuelta. Y cuando ahora se involucra con una cuestión interna, lo que es en el espacio privado, la maternidad, pues sí tiene que ser ajustes personales. Adelante. A su vez, hay diferencias de género. Por ejemplo, hablábamos que Inés, como primera generación, pues daba cuenta que ella simplemente desarrolló estudios básicos de primaria. Por otro lado, decían que algunos de sus hermanos, en el caso de su hermana, sí tuvo la posibilidad de salir a estudiar incluso a otro estado, ¿sí? Y bueno, cuando ya regresó a la comunidad, algunos de sus hermanos y hermanas podrían desarrollar algunos otros estudios, ¿sí? Pero bueno, ella dice que ella cuando se casó no había nada de estudios, además que no le permitían su padre y su madre poder estudiar en otro sitio, incluso cuando salía de su comunidad siempre tenía que acompañarse, ¿sí? No podía andar sola, estaba de clases de corte en un municipio distinto y siempre era acompañada por una persona que le asignaban, porque como les decía, no podría ella trasladarse de manera solitaria, ¿sí? Y bueno, hacían diversas actividades, pero siempre con la compañía. Otra diferencia de género, ¿sí? En las temporalidades de las mujeres, pues Inés comentaba, por ejemplo, que en su época de recién su matrimonio y el desarrollo de pues donde su familia se fue acrecentando y fue teniendo descendencia, ¿sí? Ella pasaba el tiempo de manera muy distinta a su esposo, ¿sí? Dice, como mis hermanos trabajaban en el camión, sí, ellos pues eran choferes, su padre, madre y hermano se iban en ocasiones a visitarla o a recogerla a la Ciudad de México y ella regresaba a la población de origen, ¿sí? Y posteriormente cuando ya retornaba a la Ciudad de México era recogida por su marido, mientras tanto ella señalaba que su marido se quedaba en la ciudad o se iba a otras poblaciones, no sé, como Acapulco, con sus amistades y a donde se podía realizar. Ella expresaba que pues estaba contenta porque ella pues frecuentaba a su familia. Sí, y ahí dejamos ver pues cómo estas diferencias en los usos del tiempo, en estas temporalidades de esta primera generación, pues era muy, muy diversa. Siguiente.
Lourdes, por su parte, pues ella señala como segunda generación que su objetivo, su responsabilidad como madre, pues era lo que le marcaba su prioridad. Decía, no tienes forma de pensar el por qué, es decir, nunca se cuestionaba por qué era madre, simplemente ella tenía que ver cómo se las arreglaba o cómo sacaba las cosas adelante, ¿sí? Ella pues siempre trabajó antes de casarse, casada, con su descendencia, hoy tiene 5 hijas y bueno, pues ella decía que no había ese cuestionamiento interno, simplemente salir avante con su rol, ¿sí? De género que ella asumía como mujer tradicional, ¿sí? En este estereotipo tradicional del cuidado y la educación de sus hijos. Adelante. Por otro lado, al inicio de su incorporación laboral, Lourdes nos deja ver estas rutinas, ¿sí? Era 7 de la mañana, se iba a laborar, tenía que hacer de desayunar para todos los varones de la granja, hasta para los amigos que se quedaban ahí, y bueno, para sus hermanos. Había personas que le ayudaban en esto del desayuno, ¿sí? O de repente mandaba a su madre, pero bueno, ella atendía estas cuestiones del desayuno. También continuaba esa rutina después de casada, incluso decía que por las rutinas antes, pues hasta ahí comían, regresaban posteriormente a la granja o se acompañaba de otras mujeres en estas rutinas. Dice su mamá se iba los viernes y bueno, su cuñada también. Ella casi todos los días iba cuando pues su hermano contrajo matrimonio e incluso cargaba con sus chiquillas, dice, con 1 o 2 que teníamos para estas jornadas de estar laborando en la empresa, involucrar sus cuestiones laborales, de atención también a la familia y cómo se encontraban en esta situación, en este caso Lourdes. En otra situación, pues de alguna manera también Inés nos decía cómo intercambiaba su tiempo entre familiares. Lo señalaba muy entusiasta Inés, que en los últimos años, obviamente tenía 78, alrededor de 15, empezó a compartir viajes al extranjero, a diferentes estados de la República, con su marido para diferentes fines, ¿sí? Al principio, pues vinculados a los negocios y posteriormente, pues ya de distintos paseos. Ella incluso señala que conforme fue pasando el tiempo, diversas parejas vinculadas a la empresa agropecuaria acudían mujeres y hombres pues a diferentes reuniones, por lo que estas circunstancias hicieron que ella ya acudiera con su marido y pues entusiasta decía que gozaba de estos paseos, ¿sí? Y por otro lado, Lourdes también decía que intercambiaba tiempo familiar, por ejemplo, con su marido, salían a Manzanillo a pasear, no le gustaba mucho, pero de repente pues sí se acompañaban entre ellos. Adelante. Otra situación sobre las rutinas del tiempo femenino vinculadas a la empresa, incluso Anel señala y vemos esta diferencia con la primera y la segunda generación, pues siempre tuvo la oportunidad de realizar sus intereses de negocio. Ella nos dice, nunca tuve problema, jamás me dijeron que no, tanto su padre como su madre, pues desde ese entonces yo era como que con mi dinerito, ¿sí? Yo hacía mis viajes y todo, desde niña no me gustaba pedir dinero, a mí me gustaba como ella empezar realmente a tener algo, entonces ella tuvo la oportunidad tanto de educarse en diferentes instituciones, tanto como nacionales como extranjeras, como públicas y privadas, privadas en su totalidad, en las cuales ella pudo desarrollarse, incluso realizó comercio a nivel, pues, trayendo mercancías del extranjero,
de manera independiente, por lo que vemos estas diferencias entre las rutinas del tiempo femenino. Como vemos, Anel de la tercera generación se involucró en la empresa desde pequeña, tuvo un alto en ella porque pues las cuestiones de maternidad y su negocio particular pues no pudo desempeñarse en las tres. Sin embargo, pues sigue en esta sintonía de apoyarse de los recursos de la empresa familiar para poder llevar su negocio. Adelante. Lourdes también deja ver este intercambio entre tiempo entre la familia y dice, rescata que los tiempos no son iguales ahora, es decir, ya en una tercera generación, pues ya hay sobrinas, ella sí lo señala, que no les gusta que les digan cómo se hacen las cosas. En este patrón, pues se observa que antes ella, pues, obedecían a lo que tenían que, a sus mandatos, pues, tanto laborales como de género. Y bueno, ella dice que valora y les dice a las hijas, a las sobrinas, oigan, escuchen, ustedes tomen o agarren lo que les conviene para su formación. ¿Quién te da hoy esa asesoría y apoyo verdadero? Pues quién, lo que ellas pueden conocer en la empresa, esa es otra universidad, como sea, pero se aprende mucho. En esta frase ella deja ver que el aprendizaje desde la empresa familiar es una fortaleza. A ella la formó, es una forma de desenvolverse en la cual ella se encuentra muy contenta y pues quiere compartir o quiere hacer que la tercera generación tome en cuenta, sobre todo las mujeres, aquí dice sobrinas, y a sus hijas que son mujeres, que aprovechen que en la empresa familiar se les comparte un apoyo verdadero y pues es una universidad de la cual se aprende. Adelante. Y bueno, para Lourdes, incluso en esta perspectiva, que es la que estás mencionándose, pues sigue pensando que como ella ha estado durante toda su vida laboral en la trayectoria de este negocio, comenta de la relevancia. Yo quiero que siga la empresa, si otros no, hablando de cualquier persona relacionada, incluso clientes, proveedores, propietarios, socios, socias, etcétera. Pero yo quiero que siga, ¿sí? Ella sí, para ella es primordial que la empresa continúe. Y bueno, nada más a manera de cierre, pues estamos trabajando algunos documentos vinculados con estos análisis que abordo con más profundidad este acercamiento, pues el regreso a la libertad de los tiempos de las mujeres parece que se marca desde una integración a un ciclo particular en el cual su descendencia pues ya se desarrolla y en la cual las mujeres pueden retomar ese uso del tiempo que les permite ese manejo y esa toma de decisiones individual. Nos dice que no existía el tiempo disponible personal, puesto que el impacto del tiempo del rol de la maternidad les consumió varias de sus decisiones, incluso ellas las tomaban con abnegación, con sumisión, conforme a la temporalidad por la que les atravesaba y las situaciones de las mujeres eran similares, ¿sí? No obstante, Inés, al cruzarse con otras temporalidades, la de la primera generación, con otras mujeres, con otros varones, donde existía esa mayor incorporación femenina al entorno público y social, pues le permitió aperturar su participación, visibilizar el reconocimiento y pues aprovechar esa conceptualización de su tiempo. Lourdes, por su parte, ha perfilado el control de su tiempo conforme a 3 etapas de su vida. Ella marca ese gusto personal por trabajar en la empresa, por no llevar a cabo más estudios profesionales, pero le dieron la oportunidad de elegir y pues está marcada. Otro, cuando ella pues se integra con esta situación de maternidad y para ella pues ahora ya como abuela, aunque sea de segunda generación, pues la empresa sigue siendo número 1 y pues se desarrolla donde ella lo quiere hacer. Anel, por su parte, como una tercera generación, deja ver su experiencia situada
por un lado, en un entorno maternal de figura femenina que siempre ha conciliado, como es el caso de Lourdes, ¿sí? Que ambas generaciones, segunda y tercera, pudieron conciliar de manera compartida las cuestiones laborales, tanto en la empresa y los negocios, como en las acciones de cuidado. Y pues de labores remuneradas en el mercado de trabajo y de atender la formación de su descendencia en el escenario privado. Sin embargo, adelante, el mismo tiempo por los que ellas han transcurrido, sus propias trayectorias, aún en distintas temporalidades, les ha dado que la situación actual en donde la maternidad es, pues ya su descendencia ha crecido, les ha otorgado ese regreso a esa libertad y ese disfrute de su tiempo disponible por los cuales ellas pues ahora se ven atravesadas. Bien, pues esto fue un panorama muy, pues, un tanto general y un tanto una probada de lo que es este estudio. Si yo desarrollo un documento vinculado a este análisis y pues con más detalle para poder pues acercarme un poco más y presentar esta mirada pues más concisa, más completa. ¿Sí? Estoy a sus órdenes por si tienen algunos comentarios, observaciones, con mucho gusto que les pueda responder. Y muchísimas gracias por esta excelente investigación que aquí ahora compartes con nosotros, con nosotras, sobre qué es ser empresaria en Tepatitlán, ¿no? A través de 3 generaciones. Estaremos atentas a las preguntas que nos hacen a través del Facebook del Centro INA Jalisco y de la página de YouTube del Centro INA Jalisco, en donde se está transmitiendo esta sesión del día de hoy, esta charla número 17 del miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Me gustaría hacer algunos comentarios, si me lo permites, y un par de preguntas. En este sentido, creo que tú nos dejas muy claras estas marcadas diferencias entre las 3 generaciones. En este sentido, algo que coincide en las 3 generaciones es la relación que tienen con la familia, ¿no? Es la fortaleza de la unión familiar para ellas poder destacar también como empresarias. Me parece que es un punto muy, muy importante, ¿no? También creo que nos dejas claras algunas estrategias sobre la economía familiar y en ese sentido va con la primera pregunta, ¿no? ¿Cuáles serían entonces estas estrategias económicas de las mujeres? Digamos, esta economía o estas estrategias económicas que utilizan las mujeres empresarias les permiten alguna movilidad e independencia. Y también desde tu punto de vista me gustaría saber si consideras que esta tercera generación de mujeres empresarias experimenta un momento crucial para hacer un cambio importante en la forma de dirigir las empresas familiares. Y también me gustaría saber, me surge la duda sobre estos roles de género que también mencionas y esta división del trabajo, si existen algunas asimetrías entre la forma en que dirigen las empresas, tanto estas mujeres empresarias y, porque me imagino que también hay aún empresas familiares que son dirigidas por hombres, ¿no? Entonces ahí, en este sentido, si tú observas algunas asimetrías o si la mayor parte de estas empresas de Tepatitlán ya son dirigidas por mujeres, ¿no? También quería saber si nos puedes ampliar un poco más acerca de la importancia de estas redes femeninas, si ya existe esta genealogía de mujeres empresarias en Tepatitlán, si también existen estas redes entre mujeres de apoyo, obviamente porque la experiencia vivida de la primera generación, segunda generación y ahora tercera generación, pues
me imagino que va a trazar una actividad importante para esta cuarta generación. Y no sé si nos pudieras dar algunas claves acerca de lo que seguirá desde tu punto de vista, cómo es que ves estas transformaciones generacionales como genealogía de mujeres empresarias y qué deparará para esta cuarta generación, ¿no? Sí, muy bien. Bien, pues bueno, voy retomando algunos de sus cuestionamientos. En el caso de las estrategias económicas en las que se han basado, pues la toma de decisiones creo que ha perfilado el uso del tiempo incluso y de cada una de ellas. Por ejemplo, en el caso de Inés, ¿sí? Ella hacía sus arreglos familiares aprovechando, por ejemplo, cuando ella contrae matrimonio y se desplaza de su ciudad de origen, aprovecha estos círculos de comunicación que su hermano realiza como una actividad económica. Entonces le solicita diferentes bienes para poder obtener algún recurso vendiendo estos bienes que a través de su hermano les provisto, ¿sí? Este tipo de bienes. Y también, bueno, ella hace algunas vinculaciones o relaciones con diferentes mujeres. En mi caso, ella lo mencionaba con los madres de familia y de alguna manera así se desenvuelve, ¿sí? Compartiendo con hijos e hijas con, que están en la escuela y pues desarrolla lo que es su actividad. Como vemos, ella pues en lo que es el periodo disponible de sus hijos e hijas, pues ella acudía, retornaba a la granja, pasando el tiempo a una situación especial. En este incluso arreglos que ella tenía con estas personas, acude a ellas y les ofrece la venta de su hogar, porque ellas regresan a la ciudad de origen a trabajar en la granja, pero necesitan vender su casa. Entonces, como estrategia económica, ella ofrece su hogar para venderlo en la Ciudad de México, el cual es adquirido por una de sus amigas, ¿sí? Para una persona de su familia, pero ella con ese empuje logra ese recurso económico para que se invierta en lo que es la granja a la cual regresan a su población de origen. En el caso de Lurgue, pues el sustento incluso de su decisión de no continuar con sus estudios, para ella recurre a la familia. Se desenvuelve y disfruta de laborar en el campo, incluso de manejar en carretera para acudir a la granja y ella le satisface como estrategia económica, incluso hoy en día le da esa prioridad, ¿sí? Por eso ella, la empresa dice, yo quiero que esta continúe a costa de lo que sea. Financieramente siempre ha estado inmersa en el control, ¿sí? En el control. Probablemente, como ella lo deja ver, no en la toma de decisiones ya de gran impacto en los primeros años de la empresa. Sin embargo, últimamente se les está dando voz a las mujeres para poder tener este control. Y entonces, pues la estrategia económica de siempre estar vinculada laboralmente en todo su ciclo de vida a la empresa le ha dado prácticamente su vida y ella a la vez su sustento, así lo reconoce. Mientras tanto, Anel también sabe y se da cuenta que para ella poder tener un recurso el cual quiere disfrutar incluso en cualquier etapa de su vida o el cual lo quiere obtener como un recurso económico, debe incorporarse al escenario público, al escenario laboral. Aprovecha que tiene ese contacto familiar y se desenvuelve obviamente con su madre, acudiendo a laborar, ayudando y obteniendo esa contraprestación, posteriormente desarrollando otro tipo de negocios, aprovechando también los vínculos de la madre para vender mercancías del extranjero. Luego después, pues ella sí desarrolla y con su pareja, entonces en su situación de noviazgo, desarrolla un negocio propio y del cual se vale de la empresa familiar con asesorías para poder
trascender. En la actualidad es un negocio pues maduro, con cierta posicionamiento, y el cual pues tiene toda la, pues ahora sí que el prestigio de la empresa familiar de la que ella forma parte. Y bueno, otra cuestión que tú me señalabas sobre los roles de género y las asimetrías que se pudieran de alguna manera presentar, pues sí, son muy marcadas, incluso pues esas diferencias estratosféricas entre el uso del tiempo disponible, que no existe en la primera generación, ni en la segunda, cuando ellas tienen el rol maternal, tienen que hacer los arreglos, y como dice ella, nunca me pregunté por qué. Sí, la segunda generación ni la primera es obvio que no fue preguntado, fue hasta cuando su descendencia crece, cuando ellas se dan cuenta que tienen uso del tiempo y se programan, y estos usos del tiempo incluso lo comparten con su pareja, ¿sí? Porque ellas pues ven esas asimetrías donde hombres solamente se dedican a la actividad proveedora, laboral, externa, mientras que en el caso de Lourdes, pues ella también provee, pero tiene esa diferenciación de tener que arreglarse para estar al tanto, incluso lo señalan en el documento en extenso, el cuidado de sus hijas, de su educación, de proveer también las cuestiones del hogar y de tener todo esto sin preguntarse el por qué, simplemente llevándolo a cabo. Mientras tanto, en esta tercera generación, pues vemos que esa permisividad y esa apertura, incluso Inés decía, a mí no me dejaban ver a mi pareja, sí, la abuela, no se dejaban pues platicar de novios y novias, así como se dice vulgarmente. Cuando ella viajaba a México, se intercambiaban algunas cartas, pero no era permitido, ¿sí? Su noviazgo era pues a escondidas. Mientras tanto, tercera generación emprende un negocio con su pareja, con la autorización de su padre y madre, claro, porque ella demuestra que tras su trayectoria pues le ha importado las cuestiones económicas y de desarrollo. Entonces, sin embargo, a pesar de esta libertad, esta tercera generación afronta una depresión postparto, ¿sí? Porque a pesar de que tuvo esa ciclo de vida holgado, de toma de decisiones en uso del tiempo, en preparación, en trabajo si ella quería, pues ve un freno muy fuerte cuando ella se da cuenta que el tener ya pues un primer hijo le impide realizar lo que ella siempre quiere, ¿sí? Y entonces eso pues para ella, incluso a su edad, y ya con estas nuevas generaciones, pues ya no se presenta de la misma manera como en las primeras, que fuera una abnegación, una sumisión, sino que ella lo tenía pues abiertamente, y es por eso que pues deja ver esta situación en la cual su cuerpo incluso fue parte de ese proceso de esa simetría, ¿sí? De tener que estar al cuidado de su hijo, y lo asimila, pero pues le marca esta cuestión laboral que se sentía que no podía volver a ser la misma de siempre. Y bueno, hablando también de la genealogía como mujeres empresarias, bien, ellas no son las líderes, la primera ni la segunda de la empresa, no llevan la dirección general, siempre han estado, bueno, la primera podríamos decir que siempre se mantuvo al margen, solamente tomas de decisiones como muy fuertes, está como la venta para obtener el recurso, le aportó recurso humano al inicio. Sin embargo, el cuidado de la descendencia no le dejaba para poder atender la empresa. Ella incluso dice, yo hasta el tercer hijo tuve lavadoras, y entonces era prácticamente las labores del hogar las que ella se dedicaba. Después asumía su cuidado. Hoy en día ella también hace un ejercicio de reunir a su familia, por ejemplo, los domingos, prepara toda la semana esta reunión, y hace que también sea el éxito de la empresa, ¿sí? Esa cohesión familiar que ella busca independientemente de pues, los conflictos que se puedan generar.
Ella es la líder emocional de mantener esta cohesión, este apego a la familia de todas las generaciones, incluso ya de esta cuarta que ya está permaneciendo, ¿sí? Por otro lado, la segunda y la tercera, bueno, la segunda, pues no siempre estuvo realizando operaciones administrativas, nunca de toma de decisiones, nunca participando en operaciones en cuanto a su dirección, simplemente operando y velando por las finanzas. Y bueno, la tercera generación, ahora sí, ella incluso vemos como la pareja lleva la dirección de la empresa, de una empresa nueva, y ya ella está tomando el liderazgo o siempre lo tuvo, ¿sí? Probablemente incluso ella nos comenta en el diálogo que el tema de la comida pues no fue su fuerte nunca, pero en tema del negocio sí. Entonces ella se ve vinculada a la dirección, mientras tanto que su pareja a lo que es el tema de la cocina. Y esta genealogía de mujeres empresarias y cómo se apoyan entre ellas, sí dejan ver cómo en sus roles para irse a laborar, por ejemplo, la segunda acudía con sus hermanas para poder recoger a sus hijos porque le partían la mañana. Si ella estaba en la granja, tenía que venir a recoger, entonces hacía arreglos con personas, en su mayoría mujeres, asistentes, secretarias, que le apoyaban en sus labores de la empresa, o también en otras madres que recogían hijos y demás para poder apoyarse en ello. Mientras tanto, la tercera sí acudía pues para también apoyarse en lo que es la casa, en atender a su hija e hijo y ella poder acudir a distintos horarios, nocturnos, vespertinos, matutinos, a su negocio. Entonces, se apoya en otras para poderlos realizar. Sin embargo, hablando de generaciones y de mujeres y cómo ellas llevan el liderazgo, se ve una mayor participación femenina. Sin embargo, aún no se lleva este liderazgo. Había, por ejemplo, 2 mujeres que la llevaban, ahora nada más se encuentra una como líder de segunda generación. En la tercera se están incorporando y la segunda está dejando ver y le está como insistiendo, como lo decía Lourdes, ¿sí? Toma en cuenta la experiencia que la empresa te ofrece, ¿sí? Aprovecha todo esta posibilidad. Ella deja ver que su hermano varón, sobre todo uno de ellos, Lourdes, dice, es un acompañamiento, es una asesoría gratuita, es un tutor de negocios, un asesor que siempre está atrás de ellas, siempre está impulsándolas, las está pues dirigiendo. Y entonces ella valora también, así como deja ver situaciones asimétricas en cuanto a recursos, negocios y demás, operaciones, también deja ver que tiene una compañía de un varón hermano, el cual lleva, educa y forma a esta nueva generación y dice que la aproveche. Sin embargo, pues va emergiendo. Y sobre la cuestión de cómo se ve esa transformación generacional en esta genealogía de mujeres empresarias, pues sí se ve, vimos drásticamente cómo incorporan una formación profesional en la que ya pueden acudir, a diferencia de las primeras generaciones, que fue educación básica o media superior. Hoy en día pues ya adquieren diferentes posgrados, licenciaturas, una formación profesional a la que pueden acceder, que lo vemos ahora muy común, muy natural, pero si nos regresamos no dejaban ni salir de sus casas, ¿sí? Hace años, hace décadas, a las mujeres que aún todavía viven, ¿sí? O a las otras, pues simplemente ni se cuestionaban, sabían que su rol iba a ser continuar, apoyar a la empresa. Entonces, hoy en día toman decisiones sobre su formación, sobre salir de la ciudad a otros sitios nacionales o internacionales para formarse. Toman también la decisión si quieren continuar en la empresa, si quieren emprender sus propios negocios, apoyados pues en esta
perspectiva empresarial en la cual se han formado, y pues esta toma de decisiones pues se ve que pues tienen esta mayor empuje, ¿sí? Esta libertad, por eso hablamos de este retorno a la libertad. En el ciclo de vida se fue equiparada cuando ellas dejan que su descendencia pues ya está con cierta edad en la cual puede ser independiente, entonces ellas retoman su camino. Sin embargo, en esta cuarta generación, pues puede ver estas características en las cuales ellas, junto con los varones y los hombres, ven esta nueva incorporación y nuevo desenvolvimiento que ellas pueden tener decidiendo desde sus primeros años y no al final, cuando tienen cierta madurez sobre el curso de sus vidas. Excelente, ¿no? Muy bien, muy amplias tus respuestas. Y bueno, en este sentido me gustaría saber dónde podemos consultar el documento en extenso. ¿Qué nos recomendarías de bibliografía respecto a este tema que has desarrollado? Bien, estoy trabajando un capítulo del libro, se llama Miradas Intergeneracionales, Itinerarios de Mujeres Integrantes de una Empresa Familiar, para una obra que planea desarrollarse tanto aquí en México como en Brasil, sobre las mujeres y el tiempo en estas condiciones de pandemia. Pues ahorita está, ahora sí que preparándose los borradores para documentarse. Sin embargo, ahorita estamos conduciéndonos por un seminario con la doctora Emilia Araujo y la doctora Liliana Castañeda, que ellas están, tanto la doctora Emilia de Brasil como la doctora Liliana, están pues conduciendo este seminario sobre los tiempos y las mujeres en estas circunstancias de pandemia. Y bueno, recurro también a varias, ahora sí que mujeres que han escrito sobre las cuestiones epistemológicas de la investigación feminista, por ejemplo, Patricia Castañeda, también a la propia Emilia Araujo, sobre todo ella como socióloga de los usos del tiempo, y ella trabaja en este caso a las mujeres académicas que trabajan en otro entorno organizacional, ¿sí? Como son las instituciones. También acudo a la perspectiva feminista o la investigación feminista de los usos del tiempo con Eli y Congar, ¿sí? Desde la expectativa, como les decía, usos del tiempo y género, desde el contexto global. Y bueno, también en la bibliografía de empresa familiar, que no encontré mucho, ¿sí? Por ahí está un trabajo que se llama Tiempos de Género en las familias agropecuarias de Suiza, ¿sí? Y una tipología agraria sobre este tipo de mujeres que ya están incursionando incluso o sobre todo se está resaltando sus investigaciones en estas actividades agropecuarias, ¿sí? Esto sobre la empresa familiar. Y bueno, sobre el tema de las mujeres, prácticamente en la empresa familiar, pues es una tendencia ahorita de conocimiento. Sin embargo, solo ha permanecido algunos estudios de mujeres de género sin llevar a las posturas del conocimiento desde el punto de vista de la perspectiva feminista. Entonces, ahí sí vemos pues esta situación en la que podemos apoyar, visualizar estos investigaciones, estas analíticas desde la construcción del conocimiento y el punto de vista del feminismo, en este caso también pues de Carmen Adam, donde toma, por ejemplo, la experiencia de las mujeres. Muy bien, muchísimas gracias, doctora Giselle Macías. Y en caso de que alguien de los que está siguiendo del público que está siguiendo esta transmisión, quisiera contactarte de manera directa, ¿nos podrías compartir algún correo electrónico para hacerte llegar algunas preguntas de manera con mayor profundidad?
Sí, con mucho gusto. Bueno, dos cosas. Mis publicaciones se encuentran en ResearchGate y en el sitio de Academia Edu. Pueden consultarlas en cualquiera de ellas. Obviamente las que están ahorita, que se han publicado, generalmente son de uso común, de uso libre, por eso pueden acceder a ellas, incluso mandar mensajes desde el ResearchGate, se puede hacerlo, pero por algo, de manera más puntual, con mucho gusto, comparto mi correo electrónico desde el sitio del Qualtos, donde yo laboro. Es G de gato, Macías, G de Guadalupe, @qualtos.udg.mx. Lo vuelvo a nombrar, G de Guadalupe, Macías, vuelvo a poner otra G de Guadalupe, @qualtos.udg.mx. Me encuentro a sus órdenes y con mucho gusto para poder compartir pues lo que llevamos hasta el momento y nuestros intereses de investigación. Muchísimas gracias por estar aquí en esta sesión número 17 de Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Muchísimas gracias por compartir todo este conocimiento y pues esta investigación que tiene largo aliento también, ¿no? Hasta aquí dejaríamos la sesión número 17 de este Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. Agradezco mucho a todos los que siguieron esta transmisión y nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola y Alina, y al Miércoles de Mujeres por dejar que compartamos esta información que estamos desarrollando para las nuevas generaciones. Hasta luego. Hasta luego. Miércoles de Mujeres en la Historia de Jalisco. 17 horas a través de Facebook y YouTube del Centro INA Jalisco. Miércoles de Mujer en la Historia de Jalisco.